Presentar a un amigo, colega de hace muchos años, al doctor Nelson Yesid Ordóñez. Mi doctor Nelson, Doctor, bienvenido después de mucho tiempo. muchas gracias, doctor, como siempre. Aquí está mi casa. Ahí está siempre su casa, doctor. Gracias. Entonces, doctor Nelson, bienvenidos a un nuevo capítulo en Lex Colombia Abogados. Nuestro podcast de hoy, en serio, es un tema que en la actualidad está llevando a las familias colombianas o a las personas que tienen un sueño en especial de adquirir vivienda, comprar vivienda, simplemente en una pesadilla. Entonces el día de hoy tengo el gran honor de presentar. Ha venido sucediendo algo en Colombia y algo sobre todo en las ciudades principales, que son las ciudades donde al día de hoy no tenemos espacio para construir, compran viviendas grandes, compran manzanas enteras para poder edificar y así cumplir con el requerimiento poblacional que tiene cada ciudad. Doctor, eso es un tema que día a día se vuelve una locura. Entonces, doctor, y la primera pregunta yo creo que nos hacen la mayoría de nuestros clientes, usuarios y seguidores en redes sociales es la siguiente. Doctor, me penalizaron y me quitaron todos mis ahorros, la constructora, y no sé qué hacer. Entonces, doctor, desde su experiencia, que nos cuente un poquito cómo es el tema, para ver qué podemos hacer, por qué aplican arbitrariamente estas penalidades. Entonces, doctor Nelson, me gustaría un poquito que nos contara desde su experiencia, desde infinidad de casos que lleva, porque ya las constructoras lo ven a usted o ven su solicitud y, mejor dicho, ya saben para dónde vamos. Sí, lamentablemente es así, no debería ser así, porque siempre estamos en defensa de los intereses de los consumidores, pero sí es una situación que ha cobrado mucha relevancia. Yo diría que desde la pandemia hacia acá, en donde se empezó a ver el cobro de penalidades abusivas, excesivas dentro de los contratos de vivienda inmobiliaria. Porque, por ejemplo, en ese periodo muchas personas perdieron su trabajo, muchos independientes no pudieron abrir sus negocios y entonces no le cumplían a las constructoras dentro de esa programación de pagos. Pero era una situación sobreviviente, fortuita, ajena a la voluntad de esa persona como consumidor, pero las constructoras iban y le cobraban directamente la penalidad como si no hubiera ninguna justificación para hacerlo. Y de ahí para acá, pues se viene dando mucho el tema, por diferentes situaciones. A veces no le aprueban el crédito hipotecario al consumidor. Primero, la constructora al inicio del negocio le hace una perfilación, le indica que muy probablemente le van a aprobar su crédito, que seguramente todo va a salir muy bien. La persona se vincula al proyecto, empieza a pagar la cuota inicial, tiene unos ahorros. Cuando llega el momento de solicitar el crédito hipotecario, el banco se lo niega por alguna razón no atribuible a él como consumidor. Ya la constructora le dice: le voy a cobrar la penalidad, consiga los recursos como usted pueda, porque si no me cumple, aquí entonces le voy a cobrar la penalidad. O cuando les aprueban un valor menor por el valor solicitado. También cuando hay incumplimientos de la constructora, la persona se cansa de que le dilaten las fechas de escrituración y entrega. Y cuando la persona, con justa razón, se va a retirar, pues la constructora le dice: si se retira, le cobro la cláusula penal. Son varios escenarios y muy injustos todos. Claro, y hay algo muy claro, doctor, y es que usted acaba de tocar un tema trascendental. Y es que normalmente yo voy a la entidad 1, donde tengo mi cuenta de nómina o tengo otro producto financiero y me conocen. Y resulta que ellos sí me dijeron: César, tome su carta de preaprobado o aprobado finalmente por el monto que usted está solicitando. Y llego a la constructora y me dice: no se lo acepto, lo penalizo porque ese banco no sé qué solicitamos para poder desembolsar, para poder entregarle, porque nuestro crédito constructor es Banco 2. Doctor, ¿eso es totalmente legal? Sí, se está presentando una situación recurrente con ese tema y ya se ha pronunciado en numerosas oportunidades la Superintendencia de Industria y Comercio,
las constructoras no pueden imponerle al consumidor una única entidad financiera para la solicitud y gestión del crédito hipotecario. Sin embargo, muchas lo hacen. ¿Por qué? Porque es la entidad con la que ellos trabajan. Entonces, contractualmente le imponen al consumidor una entidad. Viene la persona con un crédito que le aprobaron en su entidad de toda la vida, así como cita usted el ejemplo, doctor, y le dicen simplemente no, porque el contrato decía que debía ser en esta entidad. Para completar, como me incumplió esa disposición, entonces le cobro la penalidad. Esa es una situación que viene siendo ejemplarmente sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Constructoras grandes del país ya han sido sancionadas por ese tipo de disposiciones. No, pues digamos que es totalmente lamentable esta situación, pero también nos preguntan, ¿es legal que me apliquen indiscriminadamente la penalidad del 10, del 20, de determinado valor o el valor total del inmueble? ¿Es totalmente viable que se queden finalmente con los ahorros de la familia? Porque muchas veces es esa la situación. Sí. Aunque suene difícil y suene un poco duro el tema de que se están quedando con los ahorros, pero en el argot popular así lo ve la gente. Porque digamos que si tenemos el núcleo familiar y estamos aportando para completar la cuota inicial, pasó algo que se sale totalmente de las manos de las personas y automáticamente aplican esta cláusula y antes muchas veces quedamos debiendo. Sí, doctor. ¿Es normal esto, doctor? No, no se puede, y existen unas regulaciones. La ley 1480 es muy clara y muy amplia en establecer los límites para la imposición de ese tipo de penalidades. Es claro que hay dos etapas en el negocio inmobiliario, hay una etapa precontractual y una etapa contractual. ¿Correcto? Esa precontractual son esos contratos preliminares, como su nombre lo indica, al inicio del negocio, antes de firmar una promesa de compraventa. Dentro de esa etapa precontractual, la obligación principal del consumidor es pagar la cuota inicial del inmueble, dentro de una programación de pagos que establecieron con el vendedor. Si usted no cumple dentro de esa etapa, pues debe ser penalizado con base en los aportes que ha realizado en ese momento, porque su obligación principal es pagar la cuota inicial, no pagar todo el inmueble. La totalidad del inmueble es una obligación que le nace cuando firma la promesa de compraventa. Entonces son dos etapas diferentes. En la etapa precontractual no está bien, y así lo ha señalado la Superintendencia de Industria y Comercio, que a un consumidor le planteen una cláusula penal tasada sobre el valor total del inmueble, pues siempre va a perder los aportes porque es completamente desproporcionado. En esa etapa se le debe penalizar sobre el valor de los recursos que ha aportado. Y ya en la etapa contractual sí se podrían establecer penalidades basadas o tasadas sobre el valor total del inmueble, pero no de forma contraria, y muchas constructoras así lo están haciendo. O sea, actúan totalmente de una forma arbitraria. De espaldas al marco normativo. Porque estamos hablando, cuando usted mencionaba la ley 1580, estamos hablando... 14, doctor. 14, qué pena con usted, doctor. Estamos hablando del Estatuto del Consumidor, que nos da unos parámetros de que finalmente somos consumidores finales, y asimismo, qué derechos tenemos, como nuestras obligaciones. Sí, sí. Pero también nos indica dónde debemos recurrir. También. ¿Qué tipo de acciones podemos iniciar? Y qué acciones se pueden adelantar ante la jurisdicción para la defensa de esos derechos que nos asisten como consumidores. Lo que pasa es que en el derecho de consumo hay una parte que es muy importante. No están las dos partes en un mismo plano de ejecución, digamos, contractualmente. Hay una que es fuerte, y es la constructora, y hay una que es débil, que es el consumidor. Entonces, la ley propende por tratar de refrenar los abusos de esa parte fuerte que redacta el contrato, pues porque la mayoría son contratos de adhesión, que es la parte que redacta el contrato y puede cometer abusos contra la parte débil. Es eso, digamos, el espíritu que tiene la ley 1480, es proteger esa parte débil del contrato, que es el consumidor. Entonces también vemos que la entidad financiera 1 no nos aprobó el 70 o el 80 o el valor que habíamos comprometido para terminar de pagar el inmueble. Ahí la ley que nos dice qué debemos hacer, doctor, bajo su experiencia, cómo podemos argumentarle a la constructora esa situación, o qué debemos reformar, o cómo lo tenemos que hacer.
En el evento de una aprobación parcial, es lo que me quiere decir, doctor. Bueno, aprobaron un valor menor. La persona, por ejemplo, es un tema que se está presentando ahorita, me sale un poquito del contexto, con Mi Casa Ya, el subsidio de vivienda. Las personas lo incluyeron, muchos compradores lo incluyeron dentro de la programación de pagos, 28, 30 millones o pues el valor que le correspondiera. El gobierno nacional suspendió el plan y esas personas ya no van a recibir ese subsidio, entonces no lo pueden cubrir de recursos propios, pero la respuesta de la constructora casi que automática va a ser, consiga esos recursos de otra manera, porque si no, usted me está incumpliendo y volvemos, le cobro la cláusula penal. Cuando la persona no tiene la culpa que el gobierno nacional haya suspendido los planes de auxilio y los programas para acceso a la vivienda. Porque ahí lo que vemos cuando aplican el tema de la cláusula de manera arbitraria es que me están vulnerando un derecho al debido proceso. Claro. Venga, tómense un poquito el tiempo de decir, simplemente incumplió, ¿por qué incumplió? ¿O qué opciones tienen ustedes de legalizar una nueva forma de pago o llegar a un nuevo acuerdo de pago? Claro. Pero van aplicando sanciones de manera indiscriminada. Sí, señor. Lamentablemente parecería que el negocio es ese, es como un negocio paralelo a la venta de inmuebles. El cobro de cláusulas penales indiscriminadamente. ¿Por qué indiscriminadamente? Porque incluso la Corte Constitucional ha señalado en temas de vivienda de interés social, de vivienda de interés prioritario, hay que revisar puntualmente antes de cobrar una penalidad. Hay situaciones de situaciones, hay casos de casos, pero parecería que muchas constructoras lo único que les interesa es el primer resbalón, por decirlo de alguna manera, del consumidor, inmediatamente me paga la cláusula. Hay situaciones en las que no procede el cobro de esa penalidad. Ahora, usted me dice eso, cualquier resbalón, y ahora el resbalón de Mi Casa Ya está grande. Porque estamos hablando de miles de personas que se van a ver perjudicadas con el recorte presupuestal y que ya no van a obtener ese subsidio con el cual contaban. Sí. Y lamentablemente se le puede convertir en una excusa a las constructoras para decirle, no consiguió el subsidio, no es culpa mía que el gobierno nacional lo haya suspendido, consiga esos recursos, hágame el favor y cubre aquí esos recursos como si fuera fácil para una familia que está tratando de acceder a una vivienda digna, vivienda de interés social o de interés prioritario, conseguir 28 o 30 millones de pesos. Pues si los tuvieran, no estarían tratando de acceder a los programas de auxilio del gobierno nacional. Entonces no lo van a poder hacer. Hábilmente la constructora pues tiende a convertir eso en un incumplimiento que le justifica el cobro de la penalidad y ahí pues se quedan los ahorros que, como usted lo señaló, doctor, no en pocas ocasiones representan los ahorros de toda una vida para muchas familias. Otro tema, doctor, que se evidencia, dicen y se amparan en lo siguiente. Finalmente, mi contrato está supervisado, revisado y aprobado por el Hábitat, está de acuerdo a los parámetros legales y aplican unas cláusulas para desatar esos conflictos en el Tribunal de Arbitramiento. Aplican cosas que son totalmente exorbitantes y para un negocio de una vivienda de interés prioritario tener que acudir a un Tribunal de Arbitramiento que es totalmente oneroso, costosísimo para personas que no tienen ese recurso. Eso está bien, doctor, eso es claro. Aprovechar esa situación. Es completamente desproporcionado, porque a la persona se le indica, está bien que en un contrato se pueda pactar jurisdicción por adelantado, por anticipado. Las partes dicen que vamos a dirimir un conflicto si se nos presenta ante un tribunal de arbitramiento o ante la justicia ordinaria. Pero a una persona que va a comprar vivienda de interés social, una persona que gana un salario mínimo, que está reuniendo un recurso con grandes limitaciones, le dicen que si llega a haber un conflicto va a llevar su situación ante el Tribunal de Arbitramiento, sin decirle lo que significa en costos instalar un Tribunal de Arbitramiento, pagar los árbitros. Cuando la persona va a tratar de reclamar y sobreviene el inconveniente con la constructora y la persona va a tratar de reclamar y va y se averigua qué es lo que significa ir a solicitar un Tribunal de Arbitramiento para que le protejan su derecho, pues prefiere no hacerlo. Es como si la constructora buscara con esa disposición desestimular el ejercicio de los derechos de la persona, claro, porque me sale más caro tratar de defender mi derecho que someterme a lo que está haciendo la constructora realmente. Total, doctor. Digamos que es desproporcionado
Porque muchas veces instalar un tribunal de arbitramiento vale lo que vale la cuota Claro. inicial del apartamento. Sí, un tribunal es bastante costoso. Eso es para temas comerciales, pero de empresas grandes, con un músculo económico importante, pero no para llevar a una persona que está comprando una vivienda de interés social. Pero bueno, digamos que aquí en Lex Colombia de Abogados, en compañía del doctor y en compañía de OM, que somos unas firmas de abogados totalmente apropiadas, que tenemos, que nos hemos personalizado en muchas situaciones en este tema. Nos gustaría, doctor, que nos dijera un poco de cómo llevar esa solicitud, obviamente, pues en compañía de nosotros, para tener éxito dentro de las solicitudes, darle a la gente como un vistazo o un pincelazo, como decimos nosotros, de qué pueden hacer, pero siempre acompañado de un profesional que sepa para dónde va, que sea idóneo en estos temas, como lo es el doctor Nelson. Cuéntenos, doctor, por favor. Sí, lo mejor, lo que más se sugiere a los consumidores es que busquen asesoría, realmente, porque en las constructoras, cuando ellos presentan su reclamación, sí los está esperando un abogado experto en derecho inmobiliario. Entonces, los argumentos de él se van a quedar cortos. Es mejor que siempre cuente con el apoyo de un profesional en esa área. Y no todo abogado es experto en derecho de consumo, derecho inmobiliario, ¿no? Entonces debe buscar una persona que conozca el tema, que haya litigado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que le oriente su reclamación. Nosotros normalmente, como usted lo señala, doctor, en OM y en LEX, pues que hemos sido abanderados de ese tema y de propender por la defensa de los derechos y ayudarle a muchas personas que tienen ese problema. Normalmente citamos a una audiencia de conciliación, buscamos un acuerdo. Sí. Intentamos exhortar a la constructora mostrándole qué irregularidades está cometiendo dentro de su negocio inmobiliario con respecto a lo que señala la norma, instándolos a que lleguemos a un acuerdo conciliatorio y le reintegren los aportes a la persona. Sí, definitivamente mantienen, porque algunas constructoras mantienen una postura cerrada, hasta que no se lo dice un juez, realmente no entienden algo que se tenía claro desde el principio. Pues si es necesario acudir ante la jurisdicción de consumo, les asesoramos y llevamos el proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una acción de protección al consumidor. Pero otra pregunta frecuente, y aparte la encontramos no solo acá en nuestros seguidores, sino en la comunidad general de las redes sociales, es que finalmente nos dicen: ¿cuántas veces me tienen que aplazar la entrega del inmueble? Yo lo tenía programado para el segundo semestre del año 2023 y ahora me dicen que no, que es para el segundo semestre del 2024, y el 2024 me dicen que ahora es para el 2025, y así me tienen de semestre en semestre. Entonces, doctor, es algo que uno dice: Dios mío, yo ya tenía programado pasarme para ese apartamento, pero ahora me toca seguir pagando arriendo. Ahí. Sí, una situación bastante recurrente, otra de tantas. No establecer las fechas de forma clara y concreta. La Superintendencia de Industria y Comercio, en la circular que es reciente, del 004 del 2020, finales de 2023, estableció que en todas las etapas del negocio inmobiliario debe establecerse de manera concreta, determinada, no abstracta, determinada, una fecha, un día, una hora, las fechas de escrituración y entrega, que el consumidor tiene derecho, es información esencial que tiene derecho a conocer el consumidor en todas las etapas del negocio. Algunas constructoras las dejan como abiertas para tener la posibilidad de empezar a modificarlas. Entonces las modifican y en ocasiones no lo hacen mediante otro sí, sino simplemente un comunicado. Nos faltan unos permisos del acueducto, nos falta un tema de la curaduría y van dilatando las fechas a las personas, con los perjuicios que eso trae para el consumidor, porque como en la mayoría de los casos están atados a los salarios mínimos, entonces el inmueble empieza a tener un incremento año tras año y el consumidor termina no sabiendo cuánto va a terminar costando esto. ¿Me van a aprobar ese nuevo valor en el banco? ¿Mis ingresos van a alcanzar para asumir ese crédito? Y se queda realmente en una incertidumbre, en un limbo jurídico que es como para que la persona pueda desistir. Pero además, cuando se cansa y trata de desistir, la constructora en no pocas oportunidades le dice: le voy a cobrar la cláusula penal. O sea que usted se tiene que someter prácticamente a mis condiciones. Es bien injusto y bien arbitrario
es algo que se está presentando, pero las personas deben saber que la fecha tiene que ser clara y desde el comienzo, desde los contratos preliminares en los que se va a dar origen al negocio inmobiliario. También otra pregunta, y esta sí, yo creo, doctor, que nos surge a todos. ¿Me pueden penalizar y cobrar el 20%, que es lo común en el argot de estos negocios contractuales, con una simple separación del inmueble? Porque me dicen, yo separo el inmueble y me pasó X calamidad y no he firmado la promesa de compraventa. ¿Y qué sucede? Que como no la he firmado, pues lo único que tengo es un papel donde me aparece la separación del inmueble, pero voy a hacer la reclamación y me dicen, pues voy a decir, no puedo, es que no puedo continuar, no puedo, me quedé sin trabajo, X, Y, Z situación. ¿Y qué sucede? No, le aplicamos penalidad. ¿Esto es totalmente legal? Sí, lo tocamos hace un momento, abordamos un poquito ese tema, doctor. Y sí, una cosa es la etapa precontractual y otra es la etapa contractual. Y además hay contratos que no son promesa, una separación, los que se utilizan normalmente en esa etapa preliminar, la separación de inmueble, la carta de intención y otros que no tienen efectos de promesa de compraventa, pero que muchas constructoras pretenden darles efectos y alcances de promesa de compraventa, lo cual no se puede hacer. Igual, en la etapa precontractual, antes de promesa de compraventa, no se debe tasar la penalidad con base en el valor total del inmueble, como lo dijimos. Entonces, si lo tasan sobre ese valor, pues es desproporcionado y en no pocos casos pues va a quedar debiendo el consumidor porque la penalidad está tasada sobre el valor total del inmueble. Los aportes no alcanzan para pagar muchas veces esa penalidad. Digamos que ahí es cuando digo, le quedamos debiendo antes de la constructora. Quedaría debiendo. Hay casos en donde lo hemos visto así. Por eso es necesario llevar la acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que sea un juez de allá quien determine si la constructora puede tasar semejante desproporción de penalidad en detrimento de los intereses del consumidor. Es que uno no dice, bueno, descuenten algo. Claro. Por temas de administración, que eso incluso es discutible porque la superintendencia también ha señalado que esos rubros tienen que especificarse. Pero vamos a decir que van a descontar algo por gastos de administración, pues descuente un 10% del valor de lo que ha aportado la persona, aportó 20 millones, descuéntele 2. Pero es que le pretenden imponer una penalidad que es por encima de los 20 millones, porque como es el 10 o el 15% del valor total del inmueble, pues entonces la persona queda sin el patrimonio y en no pocas oportunidades pues termina debiéndole a la constructora, pues se vuelve impagable la injusta sanción económica que ellos establecen. Porque es que, y los únicos que han venido como dejándose precedente de que venga, antes de aplicar la penalidad por el supuesto incumplimiento, lo deben estudiar a fondo, ¿no? Claro. Pero hay algo muy, por decirlo así, algo muy irrisorio en todos esos contratos, y es que normalmente dice que si que viene comprando es la persona que incumple, o el consumidor final es el que incumple, tiene penalidades, pero nunca he visto en contratos que digan que la constructora está incumpliendo, debe pagar penalidades, indexado, o simplemente con un interés, o devolverle X suma de dinero, más esto de otro, nunca lo he visto, doctor. Sí. Lo que plantea el doctor hace alusión a dos tipos de cláusulas penales. El artículo 43 da toda la tipología, todas las que están clasificadas como cláusulas con características de abusividad. Pero usted hizo alusión a dos en particular. Una que es la que tiene que ver con, están prohibidas las cláusulas pactadas en una sola vía de ejecución. Entonces aquí la constructora se ocupa hábilmente de disponer en qué situaciones le va a cobrar la penalidad al consumidor, pero en ningún momento dice en qué circunstancias el consumidor le va a cobrar la penalidad a la constructora. No asume una responsabilidad anticipadamente y redacta la cláusula en una sola vía de ejecución. Eso se conecta un poco con lo otro que le quería señalar, con el otro tema que le quería señalar, y es otra tipología que tiene que ver con que el redactor del contrato, quien predispone el acuerdo, no puede ser juez del acuerdo. Es decir, están prohibidas las cláusulas, eso es taxativo, Total. En las que quien redacta el acuerdo decide si la otra parte que participa en el acuerdo cumplió o no cumplió. La constructora no puede redactar el acuerdo y ser el juez del acuerdo, y es lo que la mayoría de constructoras hacen muchas veces.
No pueden determinar si fue el que cumplió o no fue el que, si la persona cumplió o no cumplió, empezando que eso lo tiene que determinar un juez de la República. Claro, conclusión, soy juez y parte. Soy juez y parte, establezco la sanción como la necesito a mi conveniencia, cuando la aplico, todo. No, es totalmente arbitrario, doctor. Pero hay algo que desde OM que me gusta, es que ustedes tienen bastante experiencia, doctor, y me gustaría que nos comentara qué otros casos usted evidencia que dice uno, por Dios, estos finalmente, cómo aplican esta penalidad o cómo están pasando por encima de la ley, del estatuto del consumidor, que es que regula las condiciones y regula finalmente esa relación de consumo. Sí. Hay muchos casos, doctor, hay muchas formas de vulnerar ese artículo 43, sobre todo del estatuto, la incorporación, como le digo, de cláusulas en las que actúa como juez y parte la constructora, en las que deciden si se dio o no el cumplimiento, en donde se exoneran anticipadamente de diferentes responsabilidades. Por ejemplo, le dicen a las personas, cuando entregan los renders y material publicitario, Sí, solo un caso. En la letra pequeña abajo muchas veces dice que estos materiales tienen un carácter artístico e ilustrativo y que estarán sujetos a modificaciones. La superintendencia ha señalado en numerosas oportunidades que esos renders, las pancartas, los brochures, los pasacalles, los comerciales de televisión, todos esos elementos y esas piezas publicitarias hacen parte del contrato y se tienen que cumplir. Si en el brochure me indicaron en la maqueta que iban a haber amplias zonas verdes, pues tienen que haber amplias zonas verdes. No lo pueden relativizar y decir que era simplemente un tema artístico e ilustrativo. Y pasa muy a menudo. claro, porque es que finalmente si yo veo, wow, yo soy un amante de la naturaleza y digo, grandes zonas verdes, Claro. o va a tener un parque al lado, o va a tener el del perrito, o el bicicletero, y finalmente no se hizo, pues a mí que me lleva al convencimiento para adquirir o comprar o invertir mi dinero en ese proyecto, es visualmente la maqueta. Exactamente, doctor, dio usted en el punto que es, porque esas circunstancias y esas características que le están ofreciendo determinaron su decisión de compra, como para que ahora le digan que ya no van a estar, y que el parque ya no va a estar, o que va a ser un parque más pequeñito, y ya no va a estar el gimnasio, o todo lo que prometieron en brochures y todas las piezas publicitarias. Eso es como también cuando el asesor no es sincero en la información que me está suministrando. Sí, muchas veces es algo que pasa también bastante y tiene que ver con que el consumidor no recibe información cualificada en todas las etapas del negocio. Siempre tiene derecho a recibir información completa, fechas de escrituración, fechas de entrega, características del inmueble, todo lo que tiene que ver con la perfilación que hacen también para después solicitar el crédito hipotecario. Bueno, toda esa información que es clave, es esencial. Tal vez de los derechos más importantes de los que se soporta el derecho de consumo y el estatuto del consumidor es el derecho a la información del consumidor. Esa información tiene que tener unas características, tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser veraz, tiene que ser verificable y fácilmente se vulnera. Claro, pero mire también, doctor Nelson, que frente a esa vulneración, yo evidencio muchas veces que, y volvemos a un tema del tema que le decía, que es que normalmente cuántas fechas de entrega debe tener ese contrato o ese proyecto o mi apartamento con el cual yo ya firmé o me han aplazado una o dos veces, pero si yo digo ya no más, yo no estoy de acuerdo, ya me han aplazado dos veces, ¿cómo así que tengo que esperarme otra vez, otros 6 meses, otro año a que usted decida entregarme? Finalmente yo lo puedo hacer o puedo pedir que me devuelvan mi dinero más el incumplimiento que usted está generando por no entregarme el inmueble en los tiempos pactados. Claro que sí. Usted tiene justa causa para desistir de un proyecto en donde no le están cumpliendo, donde están dilatando las fechas y están modificando las condiciones inicialmente pactadas. Lo que pasa es que, volvemos al tema, como ellos son la parte fuerte, la constructora muchas veces lo que le dice a la persona es, no, qué pena, si se retira yo le cobro la cláusula penal. Doctor Nelson, y algo que finalmente me asalta la duda, y yo creo que usted más que nadie puede ser la persona idónea para responder, que es que finalmente cuando yo cumplí
pero la constructora, en este caso, me dilató las fechas de entrega. Yo puedo pedirle a la constructora la devolución de mi dinero junto con la penalidad del incumplimiento. En principio sí, y es como debe, ese es el deber ser. Ahora, vamos a revisar la cláusula penal y la forma como está redactada, y en la mayoría de los casos está dispuesta en una sola vía de ejecución, es decir, no le da la posibilidad al consumidor de cobrarle una indemnización, unos perjuicios, una penalidad a la constructora, porque la disponen de una forma que es arbitraria, que es desequilibrante y que solamente favorece los intereses de la constructora. Bueno, mi doctor Nelson, digamos que yo creo que hemos sido totalmente claros. Al igual, si no se nos escapa algo por ahí, yo creería que nos pueden dejar comentarios, nos pueden dar un like, nos pueden dar un corazoncito, se pueden suscribir al canal, le dan seguir, mejor dicho, todo lo que puedan para motivarnos y seguir generando contenido tan valioso. Mi doctor Nelson, muchas gracias por estar aquí acompañándome y aclarando tantas dudas de gente que nos ha escrito frente a sus temas inmobiliarios, de constructoras, de incumplimiento y de protección al consumidor. No sé, muchas gracias, doctor, por la oportunidad, por el espacio para tocar estos temas tan importantes y pues de tanta trascendencia para la economía de las familias que se encuentran en busca de una vivienda digna, una compra de vivienda.